Hola, bona vesprada. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Ciència i Canyes. És la tercera d'enguany, si no m'enganye, d'este 2025. I abans de continuar i cedir la paraula als meus companys, volem donar les gràcies novament a la fàbrica de hielo, volem donar les gràcies novament a Fesort, a Mari i a Joana, que ens van acompanyar esta vesprada. I després d'esta xicoteta presentació, ara sí, li passo el micro a Isidoro, company del CSIC. Isidoro, avant. Gracias. Bueno, el evento Ciencia y Cañas lo participamos 5 entidades. Está Fisabio, Incliva, son 2 fundaciones de investigación sanitaria. Tenemos las 2 universidades públicas de Valencia, la Politécnica y la Universitat de Valencia, y somos la delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en la Comunidad Valenciana. Y queremos agradecer a la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, porque financia la organización de este evento, y también algunos de los merchandising que tenemos aquí esta noche. Hay vasos y posavasos de Ciencia y Cañas que los podéis llevar a casa. Tenemos también esta noche un neceser súper chuli con un mensaje contra la caries para guardar el cepillo de dientes. Quien rellene una encuesta que tenéis todos en vuestras mesas o en vuestras sillas, 2 códigos QR. Uno para una encuesta de calidad, que es muy importante para que FECIT siga financiándonos, por favor, y otro para participar en un estudio contra la gripe. Luego las compañeras de investigación de Fisabio os lo explicarán. Y cedo el turno a Alejandra. Bueno, pues vamos a grabar la charla, vamos a hacer fotos, así que por favor, si alguien no quiere salir en el vídeo o en las fotos, que lo diga ahora o calle para siempre, o también puede situarse al final de la sala. Y nada, por último, recordar a nuestros ponentes que tienen un tiempo limitado para su charla, tienen 10 minutos. Para ello disponemos de un cronómetro que avisará a los 3 minutos, cuando queden 3 minutos, para meter un poquito de presión. Vale, pues empezamos ya y empezamos con una pregunta. ¿A quién le gusta la lectura? ¿A nadie? Vale, menos mal. ¿Y a quién le gusta leer en papel, el clásico libro de papel como yo? Muy bien. ¿Y a quién le gusta más el ebook o el e-reader? Vale, estamos ahí. Bueno, pues para salir de esta duda o de esta dicotomía, tenemos a Ladislao Salmerón, que él es investigador del ERI de lectura de la Universidad de Valencia y catedrático de psicología. Os dejo con él. Bueno, lectura. De eso iba a hablar. Pero antes de ello, quería pensad, imaginad que no hemos hablado nada sobre el tema. Que me acabáis de conocer allí. Bueno, simplemente imaginaos que existiera un alimento, por decir algo, bueno, venís de diferentes áreas, un alimento, una pastilla, una máquina, que fuera capaz de hacer lo siguiente, que nos hiciera sacar mejores notas, tener mejor rendimiento en la escuela, pero a la vez una vez ya mayores, nos hiciera ganar dinero, ganar más dinero de lo que uno conseguiría si no tomara esa pastilla. No solo eso, sino que además es un alimento, una pastilla que nos va a hacer más sanos, que nos va incluso a garantizar unos meses más de vida. Claro, sería la bomba, ¿no? Yo quiero eso, dame esa pastilla, dame ese alimento. Bien, para sorpresa, si no hubiera sido por el spoiler, realmente contamos con algo muy parecido desde hace un par de milenios al menos, que es la lectura. La lectura, tal y como la entendemos la mayoría de nosotros, está asociada con esas 3 y muchas otras variables, factores como empatía, como muchos otros elementos que tendemos a asociar como algo positivo en la sociedad. Pero que bueno, está ahí, está algo oculto y quizá no tiene no es un concepto tan sexy como, pues bueno, como que da pues una nueva pastilla que nos ayude a lo que sea, ¿no? Para que nos quede claro, de lo que voy a hablar en los próximos 5 o 6 minutos va a ser en concreto de la comprensión lectora, que es básicamente esa interacción que tenemos con los textos cuando leemos para tratar de extraer significado. Lo que me interesa de esta definición es que entendamos que la comprensión no es algo que viene dado por el texto. Simplemente yo me expongo el texto, como sé leer,
automáticamente ya comprendo. No. En realidad la comprensión es un producto entre pues, esa información que la autora me ha provisto y mi esfuerzo por interactuar de forma que sea capaz yo de integrar ese significado. ¿De acuerdo? Esta es la palabra clave. ¿Cómo me enfrento al texto? Vale. Todos estos beneficios que comenté hace un minuto sobre la lectura están muy bien y se basan en investigaciones en los últimos 50 años donde solo había lectura en papel. ¿Vale? Desde hace un par de décadas, la irrupción del contexto digital, bueno, pues supuso una disrupción en el ámbito de la lectura. Y hace 25 años, yo cuando empecé la tesis, me planteaba, como muchos otros, esta idea del tecnooptimismo, de que bueno, esto va a revolucionar las pantallas, la forma en que tenemos de leer, y nos va a hacer más inteligentes, vamos a leer más rápido, vamos a acceder a todo tipo de conocimiento. Esa idea que todavía aún, un poco naif, que todavía aún traemos, hace ya tiempo. Por ejemplo, Marianne Wolf, una investigadora de dislexia americana, se planteó hace 10 años, decía, bueno, pero ojo, es que con esta introducción masiva de los dispositivos digitales hemos perdido de vista eso que no funcionaba tan bien hasta ahora, la lectura en papel. Y en su libro hace una llamada de lector, vuelve a casa, vuelve aquí. ¿Cuál es la crítica que Marianne plantea? Muy brevemente, con la irrupción sobre todo de Internet, tenemos a nuestra disposición información de forma, en cantidades que no somos capaces de procesar. Esa información está ahí y entonces uno tiene que tomar una decisión o me centro, ponemos por ejemplo en el contexto de leer un periódico, o me centro en 2 o 3 noticias y echo un buen rato leyendo, 5 o 10 minutos y acabo consiguiendo una comprensión pues profunda de lo que estoy leyendo. O, claro, tengo la tentación, es que hay muchas más noticias, ya, pero el tiempo es limitado y al final acabamos, y este es el problema, acabamos leyendo de forma muy superficial para intentar abarcar cuantos más contenidos mejor. ¿Vale? Es en ese equilibrio donde sospechamos que estriba la problemática que os plantearía a continuación. Pero antes de nada, aunque muchos de vosotros, asumo, tenéis formación científica, mi background es psicología, en comparación con otras ciencias uno puede tender a sospechar, este psicólogo que me está contando. Os hago un recordatorio muy breve de la pirámide de la evidencia científica. Lo que está más abajo pues son opiniones, estudios muy limitados, con un par de casos, que básicamente sí, bueno, pueden superar una primera aproximación a un tema, pero que claramente no nos sirven para establecer leyes sobre cómo funciona el cerebro, ni mucho menos. Cuando vamos avanzando ya no son algo más, estudios transversales, de corte, estudios randomizados, también. Pero, si os fijáis, arriba del todo tenemos los metaanálisis, que para aquellos que no estéis familiarizados, esto es algo que viene de las ciencias médicas, son básicamente estudios sobre estudios. Lo que hacemos es recopilar todo lo que se sabe de un tema en todos los países que han publicado previamente y, mediante un análisis estadístico, se trata de combinar, ¿vale? Para lograr tratar de entender o establecer leyes más o menos universales. Lo que os voy a presentar son un par de trabajos de la ERI Lectura, de donde vengo, donde a partir de metaanálisis llegamos a un par de conclusiones, que son las siguientes. La primera es el efecto de superioridad del papel, que básicamente lo que viene a decir es, en una situación dada en la que a un grupo de personas les damos un texto y a otro el mismo texto en papel o en digital, acaban comprendiendo un poquito mejor en papel. Esto lo hemos estudiado con 19 países, 700.000 participantes, todas las edades que os podáis imaginar. Es un poquito, no es que nos pongamos tontos de repente cuando leemos en digital, pero la siguiente pregunta que nos planteamos, oye, pero es que eso de la lectura no es un día, ¿qué lees? Sobre todo en el colegio y en el instituto uno va leyendo y va acumulando, va mejorando esa habilidad. ¿Qué ocurre cuando miramos con esa perspectiva del tiempo? Encontramos el siguiente fenómeno.
es el siguiente. Sabemos desde los años 80 que la frecuencia lectora, simplemente si os pregunto, ¿cuánto tiempo pasáis en vuestro tiempo libre leyendo? La respuesta a esa pregunta correlaciona mucho con vuestra habilidad de comprensión. ¿Vale? Eso era así en el mundo papel. ¿Qué ocurre en el mundo digital? Eso es algo que Lidia Altamura, una estudiante de doctorado del laboratorio, encontró el año pasado, y de nuevo con un metaanálisis, viendo todo lo que sabemos sobre el tema, encontró que la relación entre cuánto leo en digital y mi habilidad de comprensión es cero, es nula. Da igual que lea mucho, da igual que lea poco. Esa aproximación superficial a la lectura de la que os hablaba hace 5 minutos, al final no revierte en que yo sea hábil leyendo. Bien, avanzamos para estar. Cuando quiero concluir de todo esto la conclusión, bien, no tiremos los libros en papel, ¿vale? Pero ojo, cuando decimos en papel no nos referimos, es una metáfora. Lo digital está aquí para quedarse, eso es evidente, pero cuando hablamos de papel nos referimos a un tipo de lectura en la que los textos son editados, no son textos que cualquiera ha escrito de camino a casa, que parece más un diálogo oral que un texto complejo. Son textos complejos, cohesionados, en el que la autora ha desarrollado una serie de ideas, las ha trabajado, las ha elaborado y ha dado una conclusión. No son ideas sueltas, como pensamientos de cafetería. Y son textos que no nos distraen. ¿Vale? Que el texto en papel pues está ahí y no hay nada más. Y nos permite introducirnos en la lectura sin ninguna distracción, a diferencia del formato digital actual. ¿Vale? Y bueno, eso era todo. Quería acabar agradeciendo las entidades que nos han financiado esta última década y media y me alegro que me queden 8 segundos de tiempo. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte, entonces, dentro del mismo estudio se evalúa la posibilidad de que haya un sesgo en la intención del usuario, o sea, del usuario que acude a la lectura, ya que puede estar en contextos diferentes, con nosotros como en la ciencia, que tenemos que asumir el papel de un investigador en los textos, o los niños que en primera instancia por la dificultad ven un poco de obligatoriedad a acceder a la lectura, o pues dependiendo también del contexto sociopsicológico del niño. Entonces, ¿esta intención es un factor relevante? A ver, lo más parecido que se me ocurre a bote pronto es el género discursivo. Encontramos este fenómeno de superioridad del papel es mucho más marcado cuando nos enfrentamos a textos difíciles, normalmente textos expositivos, científicos, donde el vocabulario es más técnico, donde las relaciones que se establecen entre ideas son pues bueno, mucho más complejas que por ejemplo, en un texto narrativo, donde sobre todo pues hay linealidad, el vocabulario es mucho más cercano a lo oral, y ahí sí encontramos ese punto cuando te tienes que enfrentar a textos más complejos, esa diferencia se agranda. También parece algo similar ocurre cuando metemos presión en un examen. Yo meto presión temporal, es el contexto ideal donde una buena persona un buen estudiante, que fuera capaz de autorregularse y decir, uy, esto es complicado, me tengo que centrar, quiero evitar distracciones. Y bueno, pues lo que ocurre es que en digital la brecha entre digital y papel se agranda. De alguna forma, el contexto papel nos permite adaptarnos mejor a ese tipo de demandas. Con lo que tienes razón, que aquí no se ha resumido, pero hay detrás un mundo complejo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues seguimos entonces. Muy bien. El siguiente ponente es David Martí. Él es investigador en el Grupo de Estudio de Riesgo Cardiometabólico y Renal de INCLIVA y en su charla abordará el desarrollo de un dispositivo para detectar el consumo de alcohol y promover un estilo de vida más saludable. Adelante. Muchas gracias. Bueno, hola, muy buenas tardes. Pues me llamo David, soy investigador de INCLIVA, también soy médico, me dedico a
a tratar y manejar a pacientes que tienen enfermedad del hígado y considero que es una iniciativa magnífica esta de traer ciencia en un ambiente tan distendido, pero tengo mis dudas, ¿no? Y me gustaría resolverlo con vosotros si verdaderamente la palabra cañas debería de estar aquí. Y tengo mis dudas por lo siguiente. Mirad, esto es un caso clínico típico que se ve en un hospital, que se ve en las consultas de los médicos que manejamos a pacientes con alguna enfermedad del hígado. Mirad, Estrella es una mujer de Galicia. Y Estrella de Galicia tiene 50 años y padece una diabetes. No es fumadora y consume alrededor de unas 5 cervezas a la semana. Su madre sufrió del hígado sin poder decirnos nada más, ni qué le pasó o qué no le pasó. Ella está completamente asintomática, hace una vida completamente normal. En la exploración llama la atención únicamente que tiene un poco de obesidad, con un índice de masa corporal de más de 30. Y le hacemos algunas pruebas, la analítica es prácticamente normal, no nos llama nada la atención. Se le hace una ecografía donde el radiólogo le dice a Estrella de Galicia que simplemente tiene un poco de grasa en el hígado, pero que lo ve todo bien, nada que no sea fuera de lo normal. Y al final a Estrella se le acaba haciendo una prueba que es un FibroScan. El FibroScan, vemos en esta diapositiva, en la imagen de la derecha de su pantalla, lo que es una prueba muy parecida a una ecografía, que utilizamos mucho en las consultas de digestivo, y que con un dispositivo se emiten unas ondas al hígado y según la resistencia que se encuentran esas ondas, pues nos ofrece un valor la prueba que se correlaciona con cuánta fibrosis hay en el hígado. Bueno, pues a Estrella de Galicia le sale un valor compatible con cirrosis. ¿Y por qué es importante este caso? Pues mira, es importante porque el problema nos enmarca que estamos en las enfermedades del hígado tratando a pacientes jóvenes. Estrella tenía 50 años. Estamos tratando a pacientes con una enfermedad totalmente silenciosa. Y Estrella hacía una vida normal hasta ahora. Estamos tratando una enfermedad que es totalmente inexpresiva, inespecífica. Ella tenía una analítica y una ecografía que le habían dicho incluso que no se preocupara. Pero en cuestión de un minuto, que es lo que dura la prueba que le hemos hecho, le ha cambiado la vida. Porque le hemos diagnosticado de una enfermedad crónica y potencialmente grave. Pues ante este escenario hay dos iniciativas, una en Europa y otra aquí en España, que intentan cambiar el paradigma. Y es que como médicos nos hemos dedicado toda la vida a tratar enfermos y nos ha ido de pena. Y probablemente si tratáramos a gente sana nos iría mucho mejor, a los pacientes y a todos. Y ahí debe de haber un cambio de paradigma. Estamos llegando muy tarde a la enfermedad donde no podemos tener garantías de éxito y debería de haber un cambio hacia una prevención y una promoción de salud para diagnosticar, en caso de que haya enfermedad, los casos más tempranos y no tan avanzados. Y esto es justamente lo que se predica desde la Unión Europea. Y pongo aquí la foto de Ursula von der Leyen, que nos suena a todos de la televisión. Ella es médico, no sé si lo sabían, ella es médico de familia y ha promovido todo este cambio por los siguientes datos. Mirad, la cirrosis del hígado tiene una prevalencia en Europa del 3%. En toda Europa el 3% de los sujetos tienen cirrosis y tiene una mortalidad con una tendencia progresivamente elevada. Os pongo dos gráficos aquí que os ilustran un poco lo que es el problema de la enfermedad del hígado, principalmente debido al alcohol. En esta gráfica a la izquierda, que se ve un poco mal, tenemos muchos puntos con distintos colores y cada punto, cada color corresponde a un país en Europa. En la coordenada horizontal es la media de consumo de alcohol en dicho país. A la izquierda los países que menos beben, a la derecha los países que más beben. Por curiosidad, los países que más bebe en Europa, Francia.
En el eje vertical tenemos la mortalidad. Abajo los que menos mueren, arriba los que más mueren. Vemos una línea diagonal que a mayor consumo de alcohol, más mortalidad. En el país que más se muere la gente por alcohol es Montenegro, en Europa. En la gráfica de su izquierda lo que podemos ver es 3 líneas, una verde, una azul y una rojo. La verde es la mortalidad por enfermedad del hígado relacionada por alcohol, azul por cáncer de pulmón y en rojo por diabetes. Lo que podemos ver es que la línea verde está desplazada hacia la izquierda. ¿Y eso por qué? Pues porque en la coordenada horizontal es la edad de los pacientes. Los pacientes con enfermedad del hígado fallecen pronto. La morbimortalidad, la enfermedad se expresa muy pronto en la vida, con un pico de mortalidad a finales de los 40, principios de los 50, que es cuando habíamos diagnosticado a Estrella de su enfermedad. Y el 66% de las muertes se produce en edad laboral. Todo esto pasa porque la cirrosis del hígado la diagnosticamos tarde, aunque podemos diagnosticarla pronto. Y diagnosticarla pronto promueve unos cambios que tienen su beneficio en el hígado. A nivel de España, hemos visto lo que había en Europa. ¿Qué pasa en España? Bueno, pues en España hemos hecho un estudio que se ha posicionado como con gran relevancia, ¿no? Para dibujar el panorama de cuál es la situación del hígado en España. Mirad, salimos a la calle y a más de 7.000 pacientes, sujetos en realidad, gente que iba por la calle, se le hace una prueba que es el FibroScan, el que le hicimos a Estrella de Galicia. Vemos que la prevalencia de hígado graso en España es del 34%. Un tercio de la gente que va por la calle tiene el hígado graso. Un tercio de los que estamos aquí tenemos el hígado graso. De esos, entre un 7 y un 8% tienen fibrosis del hígado. Y la probabilidad de tener más o menos fibrosis está totalmente relacionada con 2 cosas. Uno, que lo vemos en el eje vertical, el número de enfermedades metabólicas. Estrella de Galicia tenía 2, era diabética y tenía obesidad. Y en el eje horizontal vemos el alcohol, lo que se consume. Pero no lo que se consume y tenemos pensado en grandes cantidades. Aquí tenemos unidades de bebida de alcohol a la semana. Estrella bebía 5, la segunda columna, por lo que su riesgo de fibrosis está en torno al 9%. Si bebiese menos, lo disminuiría a la mitad. Y si consiguiese bajar de peso, aún a la mitad. Es decir, existe un aspecto y una relación sinérgica que marca el riesgo de estos pacientes. El problema es que la mayoría de los pacientes, el 3/4, 75% de ellos refieren estar aquí, en este grupo, el de no bebo nada o bebo muy poco, ¿no? Pero de esos pacientes, el 25% tenían un consumo no reportado de alcohol. Y esto pasa, existe un estigma que es social respecto al consumo de alcohol, que hace que no se reporte en algunas entrevistas y que no podamos ayudar a esos pacientes. Entonces, la solución que hemos buscado es poder desarrollar un dispositivo que, muy parecido a lo que utilizan los diabéticos para la glucemia digital, pues para monitorizar el consumo de alcohol. Y esto no se hace para pillar a los pacientes, no es el objetivo. De hecho, si lo hiciéramos para eso, fracasaríamos. No como médicos, sino como sociedad. Esto se hace para empoderar a los pacientes, sabiendo lo que uno bebe, lo que no bebe, la repercusión que eso tiene y que no tiene, hace que el paciente sea completamente consciente de su salud, no de su enfermedad, para que todo ello permita promover hábitos lo más saludables posible. Por todo ello, acabar simplemente diciendo que probablemente esta iniciativa, que es magnífica, si en vez de una caña le añadimos algo más saludable, tipo una primera edición de Ciencia y Deporte, seguro que acabamos llegando todos a algo más saludable. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar y les transmito una pregunta. Si me dejas pasar para atrás.
¿Pensabais alguno de vosotros que estas cantidades de alcohol, 5 a 9 unidades de bebida de alcohol, llámale copas de vino tal, a la semana, son perjudiciales para el hígado? No, número 1. Número 2, esto es de media, es decir, no cuenta el patrón. Porque como españoles solemos, a lo mejor, beber más el fin de semana y menos durante la semana, ¿no? Si se recogiese ahí el patrón de consumo de alcohol y el patrón en atracón, ¿no?, que llamamos la borrachera del fin de semana, es decir, no es lo mismo 5 cervezas a lo largo de 7 días, una cada día, que 5 cervezas el sábado, ¿no?, por así decir. Si yo recojo el patrón, es mucho peor el atracón. Es decir, darle una vuelta a estos números, porque son mucho menos de lo que pensamos y tienen un mayor impacto de lo que pensamos. Entonces, me alegro de que estos mensajes puedan llegar en iniciativas como esta. Muchas gracias. Yo quería hacerte una pregunta con respecto al planteamiento del estudio y sobre todo a lo que promueves. Creo que hay un factor que siempre nos falta como científicos y también como médicos, que es la relación estrecha entre la salud fisiológica y la salud mental. De hecho, hay estudios que demuestran que otro tipo de incentivos, ¿vale?, no necesariamente relacionados con el ejercicio físico o el consumo de alimentos moderadamente saludables, ¿sí?, generan un impacto extremadamente positivo en personas que sufren depresión o ansiedad, ¿vale? Además, nadie nos va a mentir, no hay nada como llegar después de un día completamente estresante, una situación bastante compleja en el trabajo, lo que sea, y tomarte una cañita fría. Además, quisiera saber cómo está distribuido el porcentaje de alcohol, porque nombras diferentes bebidas alcohólicas, pero ¿tiene en cuenta los diferentes porcentajes de alcohol en las diferentes bebidas alcohólicas y están redistribuidas a nivel cultural? Ya que si este mapeo está a nivel Europa, cambia y la distribución es sumamente importante. Perfecto, traído. Son varias preguntas dentro de una. Por ir de manera escalonada intentando recoger todo. La clave es encajar bien con el paciente. Si yo tengo un paciente con ansiedad que fuma, no le quito el tabaco. Y sé que el tabaco es malo. Pero la clave es encajar con el paciente. Y poco a poco, a medida que vamos manejando su situación, que incluye todo, no solo la enfermedad, sino todo lo que rodea, que es el ambiente, vamos a llamarlo así, a medida que vayamos encajando eso y ya vaya habiendo una relación, ya iremos atacando distintos problemas. Pongo el ejemplo del tabaco porque es mucho más directo, ¿no?, a la hora de expresarlo. Número 1. Número 2. Hemos dicho número de bebidas, hemos dicho patrón de consumo. Número 3 es tipo de bebida. No es lo mismo algunas bebidas que otras. En general, cuando valoras patrones de consumo, ya estás incluyendo en el patrón los tipos de bebida, porque la borrachera suele ser más con algunos tipos de bebida y el consumo más a lo largo de la semana, un consumo más estable, por llamarlo así, no suele ser un consumo estable de bebidas de graduación, de destilados, hablando claro. Y número 3, en cuanto a lo que comentas, sí, este estudio, por ejemplo, es imposible hacerlo en países de Oriente Próximo, donde culturalmente la bebida está prohibida. Es decir, tienes que saber muy bien dónde estás haciendo y dónde no, porque esto que se haya enseñado no lo puedo pasar ahora, de que el 25% de los pacientes no reportan determinado consumo de alcohol por distintos estigmas sociales, esto en distintos países es completamente diferencial por aspectos culturales y por distintas otras cosas. Independientemente de eso, hay que ir a la raíz del problema, y la raíz del problema a veces, en esto que hemos dicho de no centrarnos en enfermos, sino centrarnos en sanos, probablemente sea algo más educacional. Y empezar por los niños, fíjate lo que te digo. Yo creo que hay algunos aspectos que hay que darle la vuelta
Y simplemente esto es un primer paso para animarte a siguientes estudios que seguro que promocionarán hábitos saludables. Muy bien. Vale, y de la enfermedad hepática pasamos a la enfermedad que puede provocar la caries, y para ello nuestro próximo invitado es Alex Mira, investigador principal del grupo del microbioma oral de Fisabio, que durante los últimos 10 años de su vida ha pasado por muchas peripecias, se ha enfrentado a asesinos tecnológicos, a lobbies, pero bueno, parece una película de miedo, pero él os contará. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Cuando me propusieron hacer esto, me comentaron de hacer un monólogo sobre nuestra investigación, me dijeron en clave de humor. Y inicialmente me pareció muy buena idea, ¿no? Tratar de transmitir lo que hacemos a todo el mundo, pero luego, según se acercaba el día, cada vez lo veía más difícil y decía, pero si yo no tengo ninguna gracia, ¿cómo voy a contar esto en clave de humor? Y cada vez estaba más paranoiado. De hecho, en mi familia, de hecho, no es que no tenga gracia, es que dicen que no tengo ninguna gracia, ¿no? Esto hay, en general, tenemos la fama los científicos de ser muy sosos y en mi caso hay dos excepciones. Una es mi hermana mayor, que se ríe de todo lo que digo, es incondicional. Y luego es la gente de mi equipo de básquet, que ha venido hoy aquí, está al fondo. Muchísimas gracias por haber venido. Probablemente porque cuando jugaba al baloncesto, hace muchos años, se ve que era tan malo que la única forma de mantenerme en el equipo era, digamos, mantener bien lo que era la moral del equipo. Entonces, la noche antes de cada partido siempre grababa una especie de podcast y tal, como si fuera un programa de radio de humor que lo poníamos en el autobús cuando íbamos a jugar los partidos, y yo creo que gracias a eso aguanté bastantes años. Así que, bueno, por lo menos espero que ellos se rían, ya que son mis incondicionales. Voy a contaros un poquito, primero, cómo se forma la caries y todas las peripecias que hemos tenido que pasar para poder digamos, encontrar alguna cura o algo para prevenir la caries. Hemos descubierto varios compuestos que previenen la caries. Sobre todo me voy a centrar en uno de ellos, que es precisamente bacterias que tenemos en la boca que previenen la caries, como ahora os contaré. La caries se forma porque en la boca tenemos cientos de bacterias y hay algunas de ellas que producen ácido a partir de los dulces de la dieta. Es decir, el azúcar lo fermentan, producen ácido, y ese ácido es el que hace que se pierda el mineral del esmalte. Por lo tanto, hace falta tener dulces, digamos, comer azúcar en la dieta. De hecho, si le preguntas a una persona si toma azúcar, siempre te dirá, no, pues no mucho, tal, pero luego resulta que si los zumos, el pastel, la galleta digestive, que luego tiene también mucha azúcar, y al final resulta que tiene más azúcar que un laboratorio de bioquímica, ¿no? Luego, por otro lado, también estas bacterias, pues eso, tú les das azúcar y te dan ácido, ¿no? Es el peor amigo que uno se puede llevar a una fiesta. Pero también tenemos bacterias dentro de esta placa dental que son positivas. Esta es una imagen por si tenéis curiosidad de saber cómo se forma esta placa dental. Estas son las bacterias con las últimas técnicas de microscopía. Cada bacteria aquí está marcada con un color distinto y vemos que hay unas que forman unos filamentos muy largos, otras que están aquí por la parte de fuera, que son estreptococos, aquí en verde, que resulta que aguantan el oxígeno y entonces previenen que el oxígeno se meta dentro de la placa dental, y eso hace que las bacterias que no soportan el oxígeno, como estas blancas, puedan vivir. Por lo tanto, digamos, las bacterias están súper organizadas formando esta placa dental, que es la que produce el ácido y la que tenemos que eliminar con el cepillado. Bueno, os voy a contar primero cómo funcionó el descubrimiento, uno de ellos. Hemos tenido varios momentos de esto, Eureka, pero sobre todo os voy a comentar cómo funcionó el descubrimiento de estas bacterias anticaries. Lo que hicimos fue el primer estudio que se hizo en todo el mundo del ADN de la placa dental, ¿no? Y ahí vimos en personas que nunca habían tenido caries en su vida, que es como un 10% comparado con el resto de las personas, de los mortales, que sí que tenemos caries, ¿no? Y aquí lo que vimos, bueno, primero encontramos estas 3 bacterias que no sabíamos por qué estaban tan altas en personas sin caries, y ahora sabemos que es porque utilizan unos compuestos que hay en la verdura para transformarlo en sustancias que eliminan el ácido. Por eso, aunque estamos intentando ponerle una pasta de dientes, por ahora tenéis que comer más verduras, sobre todo de hoja verde. Y luego nos llamó la atención esta otra bacteria que parecía una nueva especie de Streptococcus. No estaba en las bases de datos y, bueno, siempre me había hecho mucha ilusión poder descubrir una nueva especie para la ciencia. Entonces le tuvimos que poner nombre, primero la tuvimos que cultivar.
lo que hicimos fue, en estas personas que nunca habían tenido caries en su vida, este 10%, tomamos muestras y las cultivamos en una placa de Petri hasta que dimos con ella. Y la primera sorpresa que nos llevamos fue, claro, pensamos que esta bacteria crecía más rápido sobre el diente y no permitiría que pudieran colonizar los patógenos de la caries, ¿no? Pero la primera sorpresa nos la llevamos cuando cultivamos en la misma placa Petri las bacterias causantes de la caries, en lo que llamamos en un cultivo en tapiz, que está aquí, aquí tenemos otra bacteria que causa caries y aquí en medio tenemos esta bacteria anticaries. Y como veis, alrededor se formó una especie de halo de inhibición, es un escudo protector porque esa bacteria anticaries está produciendo una sustancia, una especie de antibióticos que de forma natural aquí al difundir en el agar impide que crezcan los patógenos. Esto fue alucinante. De repente estábamos viendo que la gente sin caries tiene bacterias que le están protegiendo, ¿no? Este experimento lo puso Raúl, un estudiante, en un viernes y se ve que no se pudo esperar hasta el lunes y el domingo fue al laboratorio y entonces cuando se encontró con esto se puso súper nervioso. Hace ya como 10 años y me mandó un SMS porque no había entonces todavía ni siquiera WhatsApp, pero he rescatado un viejo Nokia que tengo en un armario de aquella época y ese es el mensaje que me mandó. Dice, oye Alex, que las placas de inhibición parece que hay algo, yo lo veo halos, bueno, no sé, el lunes lo vemos. Y yo, claro, él quería decir, o sea, os traduzco, oye, que en las placas de Petri hay inhibición y entonces parece, bueno, en fin, total, que era un domingo, estaba cenando con amigos y lo llamo y le digo, Raúl, tío, ¿qué te has fumado? O sea, a ver, cuéntame. Bueno, la verdad es que fue un momento muy emocionante y, digamos, un punto de inflexión en mi carrera. Descubrimos de repente que podíamos encontrar cosas que pueden prevenir enfermedades como la caries, que es la enfermedad más común en todo el mundo, ¿no? De todas maneras, esto también lo he puesto porque quiero que veáis que los españoles somos un desastre diciendo la frase apropiada en cada momento, ¿no? Esto los americanos sabéis que son muy buenos, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, ¿no? Eso sí que es una frase en condiciones y no esta mierda que hizo Raúl en su momento. Y que cada vez que lo veo, no sé si ha venido, si está por aquí, siempre se lo recuerdo. Vale, luego le tuvimos que poner un nombre a esta bacteria, una nueva especie para la ciencia, súper emocionante, ¿no? Claro, llega mi padre, Alejandro Mira soy yo, ¿no? Y él, oye, le tienes que poner el nombre, por supuesto, de la familia, Streptococcus mira. Yo, papá, es que no me siento cómodo con eso, yo no... Luego, la persona que tomó las muestras, del cual aislamos el Dentisani, es una chica de Valencia, de un pueblo que se llama Anna, y ella le quería poner el nombre de su pueblo, Streptococcus annae. Bueno, aquí todo el mundo quería darle nombre. Al final, el que elegí fue Streptococcus anticariensis. Lo mandamos al Comité Internacional de Nomenclatura, que tenía que decidir si el nombre era correcto en latín, y resulta que me dicen que no, porque anticariensis en latín quiere decir que uno es nacido en Antequera, Málaga. Porque resulta que la antigua ciudad romana de Antequera se llama Anticaria, esto es verdad, estas son las ruinas y tal, y ya había un grupo de la Universidad de Sevilla que había aislado una bacteria de un lago salado de Antequera, que lo había llamado Alomonas anticariensis, que es este bicho tal, que le tuvimos que cambiar el nombre y al final se quedó con Streptococcus bueno, perdona, antes de deciros el nombre, muchas veces los de la prensa que no se suelen enterar a veces, esto es, en el mundo de ese año, la bacteria de Antequera la llamaban, y yo, pero que no es de Antequera, qué manía, bueno... Al final el nombre que le pusimos fue Streptococcus dentisani, dientes sanos en latín, esta bacteria de aquí tan bonita, y que estamos intentando desarrollar como un probiótico, es decir, como una bacteria viva, ¿vale?, para poner en la boca de aquellas personas que no la tienen. ¿Cómo mata? Pues produce unas sustancias que, no sé si os fijáis aquí que hay un pequeño agujerito, aquí, son pequeños agujeros, es la forma típica de acción de las... lo que se llaman bacteriocinas, es un tipo de péptido, un tipo de antibiótico natural que utilizan las bacterias para matarse unas a otras, es como si hubieras agujereado esta bacteria de la caries con un alfiler, de tal manera que al final la bacteria se acaba lisando porque no puede mantener el equilibrio osmótico entre dentro y fuera de la célula y se lisa, que es lo que vemos aquí, esto es lo que queda de la bacteria de la caries y aquí el dentisani. Esto es un caso de violencia microbiana entre los estreptococos, que es lo que pensamos que está pasando en la boca. Segunda parte que os quería comentar, besos contra la caries. Esto, la idea se nos ocurrió porque una persona del laboratorio, de este 10% que nunca había tenido caries, estábamos comiendo y nos dijo, no, es que mi novio antes de conocerme tenía un montón de caries, pero desde que vamos juntos ha dejado de tener caries. Yo creo que soy yo que le estoy pasando algo y yo fui como, ostras, en la saliva le está pasando las bacterias buenas y tal. Entonces, bueno, esto, ella fue nuestra paciente cero, de ahí aislamos el dentisani y luego en el...
99% de las personas sin caries tienen esta bacteria. Pero esto se hizo muy conocido en todo el mundo. Esto, por ejemplo, en la UNAM, en México, los besos anticaries, tal, me contactaron incluso del CSIC, porque querían hacer un estudio con estudiantes dándose besos controlados para ver si se pasaban bacterias. Esto eran biólogos evolutivos que decían que el origen adaptativo del beso a lo mejor era prevenir la caries y tal. Y yo aquello como que no lo veía, digo, esto va a arruinar mi carrera, estudiantes dándose besos, muestras de saliva antes y después de los besos, digo, no. Les dije que no, pues bueno, resulta que este experimento lo hicieron en Holanda, para que veáis, justo ese año. Bueno, creo que os voy a dejar sin preguntas, como en las ruedas de prensa de Pedro Sánchez, para poder acabar lo que os quería contar, ¿vale? Básicamente, en este estudio se dieron besos, lo que ellos llamaban besos íntimos de 10 segundos. No sé lo que es, como un beso con lengua, digo yo, no sé. Entonces, ahí vieron las bacterias antes y después y resulta que antes y después del beso, una persona se pasa 80 millones de bacterias, entre ellas el Dentisani, ¿vale? De hecho, hicieron estudios para ver cuanto más veces te besas al día, ese es el número de besos por semana con tu pareja. Cuanto más besos das, más se parecen entre sí las bacterias de tu boca con las de tu pareja, ¿no? Incluso este es el tiempo que ha pasado desde el último beso en horas, y ves que cuando más tiempo pasa, pues menos bacterias tienes en común, ¿no? Vale, problemas en el desarrollo del producto. Primero hay que pasar por todas estas fases, ensayos en boca artificial, que cuando fuimos a Holanda, que tienen el modelo de boca artificial, y yo vi, digo, esto es una boca, pero bueno, aquí hicimos las pruebas y vimos que funcionaba in vitro, luego pruebas en animales, el escalado industrial y por fin ensayos clínicos. Esta imagen que tenemos aquí es con Marian Ferrer, que está hoy aquí también, a ver si me sale, aquí, haciendo las pruebas de escalado, primero en fermentadores de 5 litros, 100 litros, ahora nos lo hacen en Austria en fermentadores de 1000 litros, y hemos tenido problemas en el escalado. Esto lo ha atrasado mucho, porque cuando lo escalamos mucho para que sea barato, entonces pierde propiedades, pero por fin lo hemos solucionado, y este año, a finales de año o el año que viene, va a salir por fin el Dentisani al mercado. Yo inicialmente quería ponerlo en un yogur, y entonces de hecho me fui a la sede a hablar con el director de I+D en Danone, y lo primero que me preguntó es, pero si tú pones el Dentisani forma yogur, si lo pones en leche, y yo la verdad es que no lo había mirado. En cuanto volvimos a Valencia, lo primero fue ponerlo en leche, resulta que sí, que fermenta la leche y hace un yogur. Aquí me lo estaba bebiendo en su momento, porque yo había visto que Koch, el que descubrió el bacilo de la tuberculosis, para poder demostrar que tenía razón, se bebió el bacilo de la tuberculosis. El que descubrió que Helicobacter pylori causa la úlcera también, y dije, pues yo me voy a beber el Dentisani. Y ya que no me pasó nada, y bueno, tampoco he tenido caries. Sí que este yogur se lo di a mis hijas cuando eran pequeñas, sin que lo supiera mi ex, por cierto. Esto se está grabando, ¿verdad? Vale, ya tienen 18 años y no han tenido caries, ¿vale? Pero bueno, al final lo del yogur lo hemos abandonado, lo queremos poner en una pasta de dientes. Esto es un chiste, el favorito de mi sobrina Maya, que como no ha podido venir, lo he puesto en su honor, que dice, solo me quieres por la pasta. Bueno, pues el Dentisani, cuando lo ponemos en una pasta de dientes, resulta que se nos muere. Y hay unos japoneses que han hecho esta pasta de dientes que lo encapsulan dentro de unos liposomas que hacen que la bacteria permanezca viva, y entonces, bueno, estamos viendo cómo se pone. Al final en Europa va a salir en pasta de dientes y en Estados Unidos en un comprimido masticable. Vale. Estas son las pruebas que hemos hecho en los ensayos clínicos. Viene en esta especie de pasta asquerosilla, pero esto es solamente la prueba beta para ver que funciona, y hemos demostrado que funciona, previene la caries, previene el ácido, disminuye la inflamación gingival, y últimamente hemos descubierto que mata a bacterias involucradas en el cáncer de colon y que inhibe una toxina que se encuentra en el cerebro de pacientes con Alzheimer, con lo cual nunca sabes, importantísimo financiar la ciencia básica, y esto me lleva a los problemas económicos, los últimos de los que voy a hablaros. Realmente hemos tenido muchísimos problemas. Os voy a contar solamente uno para ilustraros que hacer ciencia en España es casi un milagro. Aquí tenemos cómo, para hacer el desarrollo del Dentisani, nos concedieron esta ayuda de Genoma España, que es una entidad que dependía del Ministerio de Ciencia. Nos dieron 240.000 euros, entre ellos 60.000 para pagar la patente en todo el mundo, y luego los gastos de desarrollo, el escalado industrial, todo. Pues cambió el gobierno, quitaron el Ministerio de Ciencia e Innovación, pasó a formar parte del Ministerio de Economía, creo, y Genoma España, esto desapareció.
Entonces el dinero no llegaba, yo llamaba, allí no había nadie, una vez me cogió el teléfono uno, no, Genoma España es que no existe, oiga, pues yo tengo aquí la carta que manda el dinero, pues reclámalo, a ver, tal. Total, que al final nos quedamos sin el dinero y llegaba el plazo para tener que pagar los gastos de la patente. Se cumplía en abril y entonces yo lo que hice, sé que esto está grabado, pero fui a hablar con el director de mi centro y le dije, mira, tenemos este dinero que está concedido, es cuestión de semanas que llegue, pero si no pagamos ya los gastos de patente la vamos a perder y nunca esto se va a poder explotar. Claro, si no hay una patente detrás, las empresas no van a querer invertir en desarrollarlo. Bueno, no te preocupes, que yo lo pago y ya me lo devolverá Genoma España. Entonces, de repente cambió el gobierno y cambiaron también al director del centro. Y entonces cambió el director del centro y él se iba a ir y me dijo, bueno, es que me sabe mal dejarle el loro al que viene después, yo no sé si firmarlo, mira, por favor, fírmalo, que si nos queda... Total, el último día que él estaba en la institución, vino el nuevo director y me dijo, no te preocupes que yo lo voy a firmar. Yo no me fiaba, unos nervios con los papeles ahí listos para firmar, y me llaman por la mañana, oye, que el director ha dicho que sí que lo firma, pero que 60.000 euros para la patente no, que solamente 35.000. Hostia, ¿pero por qué? Y yo mirando, bueno, a ver, países... En Corea del Sur vale 5.000, bueno, esto fuera, ya tenemos, en Sudáfrica, bueno, ahí hay pocas caries, da igual, lo quitamos. Entonces fui quitando países hasta que nos quedamos con 35.000 euros, entonces ya vuelvo a imprimir la hoja, se la subo y estaba él con el nuevo director. Y esto es como de película de Berlanga, para que no lo viera, se pone de espaldas al director, me firma el papel y me dice, buena suerte. Y fue el último papel que firmó este hombre antes de irse, al que le debo realmente que no perdiéramos la patente. Yo salí... Esto no sé si es de humor, es una mezcla entre reírse y llorar. Yo salí, me puse a llorar de la tensión que tenía. Después el nuevo director decidió pagar el resto de países y se portó fenomenal, pero estas son las vicisitudes que tenemos que ir pasando para conseguir estar donde estamos. Y solamente comentaros que todas estas historias y muchas más, a Mila, que está aquí, se le ocurrió la brillante idea ese año de rodar un documental sobre toda esta historia, para que la gente viera realmente cómo funciona el proceso desde que se descubre algo en el laboratorio hasta que llega a convertirse en un producto real. En su momento éramos tan, ¿cómo decirlo?, inocentes y tan optimistas que pensamos, bueno, esto va a ser total 1 o 2 años, el documental será 40 minutos y la última escena del documental será el producto en una estantería de la farmacia. Pero claro, con todos los problemas que han ido pasando, han pasado 10 años y ahora hay cientos de horas de grabación. Lo más bonito de esto es que se ha ido grabando en el momento. La memoria es muy traicionera y si tú quieres hablar sobre el pasado nunca vas a tener contarlo exactamente tal como ocurrió. Y lo bonito es que de repente vamos a tener un experimento para saber si funciona o no. No me dicen nada, antes tengo que avisar a Mila y al cámara, oye, que tenemos un nuevo experimento. Entonces voy en ese momento, nos cuentan lo que ha ocurrido, entonces es todo como muy fresco porque en el momento, digamos, la reacción es espontánea. Yo creo que esto nunca se ha hecho y tenemos ahí 10 años de grabación que yo creo que es una maravilla, pero claro, al final son tantos minutos que ya lo que vamos a hacer probablemente es una serie que esperamos que pueda salir en Netflix o en alguna de estas cadenas. Claro, esto siendo optimistas de que el Dentisaine va a salir a final de año, pero todo se puede complicar, con lo cual quizá acabe siendo una serie tipo Perdidos que nunca se sabe ni cómo ha empezado, ni cómo ha terminado, ni qué es lo que va a pasar. Pero espero que pronto pueda estar aquí para contaros que realmente algo en lo que llevamos trabajando muchísima gente y muchísimas personas se haya transformado en algo real que pueda mejorar la vida de las personas, que es lo que realmente cualquier científico desea y es el mayor sueño de todo científico. Muchísimas gracias. Seguimos con el siguiente ponente, que es Alfonso Carrillo, que es investigador del CSIC en el Instituto de Tecnología Química, que es un centro mixto de excelencia del CSIC y de la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, él es ingeniero químico. Bueno, ha tenido estancias postdoctorales en Zúrich, en el MIT, trabajando siempre sobre energía solar, ¿no? Sí. Vale. Y entonces nos va a contar una charla. Bueno, le acaban de dar una beca a Leonardo también de la Fundación BBVA y nos va a contar en la charla si es posible volar con energía solar, ¿no? Eso es. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Como ha dicho el compañero... madre mía. Como ha dicho el compañero, voy a intentar convenceros en estos 10 minutos si realmente podemos volar con la luz del sol.
Ups, ¿qué ha pasado? No sé si... Ahora. Y posiblemente muchos estaréis pensando en este tipo de aeronaves, en la que tenemos placas solares fotovoltaicas cubriendo las alas de este dispositivo, ¿no? Esto es una realidad, esto existe. Esta aeronave se llama Skydweller, que por cierto es un prototipo español, pero es algo más parecido a un dron, que tiene otras aplicaciones diferentes a lo que sería transportar personas. De hecho, este tipo de aeronave no tiene tripulación. Hoy de lo que os voy a hablar es cómo podemos utilizar la energía solar para producir combustibles que nos puedan ayudar a tener un sistema de aviación más sostenible. Y esto es muy importante porque cada vez viajamos más, cada vez hay más transporte aéreo, y esto al final produce contaminación, produce emisiones de CO2. Las emisiones que vienen del transporte son en torno al 25% del total de emisiones de CO2 que hay en la atmósfera. Las del aéreo son un 3%, no es mucho comparado con el terrestre, pero si podemos mitigarlas será muy importante y muy beneficioso para nuestra atmósfera. Y esto es importante porque el CO2 es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global de la Tierra, y esto está promoviendo una crisis climática. La contaminación viene del transporte, viene de la contaminación industrial, y la temperatura de la Tierra va aumentando cada vez más. Y esto al final pues tiene consecuencias, como es la desertificación, el deshielo u otros problemas climáticos, como por desgracia hemos tenido recientemente aquí cerca en Valencia. Pero el CO2, como os he dicho, es un contaminante, es un gas de efecto invernadero, y en el observatorio de Mauna Loa, en Hawái, cada año miden la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Y cada año esta cantidad de CO2 es mucho mayor. El CO2 antropogénico, el que viene producido por el ser humano. Ahora estamos en torno a unas 420 partes por millón en la atmósfera, que es lo que se muestra en el eje Y de esta gráfica. Es un contaminante, pero el CO2 también es una molécula que podemos aprovechar en la industria química, en la industria alimentaria, para diversas aplicaciones. Y, por ejemplo, una de ellas es, hoy que estamos en el evento de Ciencia y Cañas, muchas de vuestras cervezas pues tienen CO2, que utilizamos para que generen la burbuja en la cerveza, ¿no? Entonces, obviamente, el CO2 como contaminante no lo queremos, pero podemos utilizarlo para producir combustibles, que es lo que voy a hablar hoy, o otros productos sostenibles. De lo que voy a hablar en concreto, cómo podemos producir combustibles para aviación o para cualquier otro tipo de transporte, con solo 3 ingredientes: energía solar, CO2 y agua. Estos dos últimos se encuentran en la atmósfera, ¿vale? Obviamente, esto no es tan trivial como mezclar estos 3 componentes y obtener combustibles, y necesitamos una serie de sustancias que se llaman catalizadores que nos ayudarán a que esta reacción ocurra, ¿vale? ¿Y por qué queremos utilizar la energía solar? Porque el sol es el recurso más abundante que hay en la Tierra. De hecho, en una sola hora llega tanta energía solar que sería suficiente para abastecer el consumo energético de todo el mundo en un año. Pero obviamente esto no es tan sencillo porque el recurso solar no está distribuido en la Tierra de una forma homogénea. Obviamente, en el norte de África, como vemos en esta gráfica, norte de África, Atacama en Chile, el sur de Estados Unidos, Oriente Medio, por supuesto, España, tenemos un recurso solar mucho más acentuado que en otras partes del mundo. De hecho, en el norte de África, si plantáramos en un 0,3% de superficie unas placas fotovoltaicas, tendríamos suficiente energía para toda Europa. Pero esto no es sencillo, porque tenemos que saber cómo generar esta energía solar, cómo almacenarla, porque el sol es un recurso intermitente, solo podemos aprovecharlo durante el día. Para aprovecharlo durante la noche necesitamos almacenamiento de energía, y cómo distribuirlo, ¿no? ¿Cómo podemos generar esta energía solar? Bueno, por supuesto, la más conocida es la energía solar fotovoltaica. Utilizamos estas placas fotovoltaicas para transformar la energía del sol en electricidad. Y cuando viajáis en coche, pues muchas veces veréis este tipo de instalaciones, o también en casas. En los tejados de las casas ya podemos poner nuestras placas fotovoltaicas para tener autoconsumo. Obviamente tenemos unas baterías para almacenar el exceso de electricidad. Otro tipo de almacenamiento, otro tipo de uso de energía solar es la solar térmica, que también es de uso doméstico. Aquí utilizamos el calor del sol para calentar agua, que puede servir como agua caliente sanitaria, que utilizaremos para ducharnos o para la calefacción de la casa. Y otro tipo más desconocido de energía solar es la energía termosolar, que es de la que voy a hablar hoy aquí, en la que también utilizamos el calor solar, pero como podréis ver, la escala y las dimensiones de estas plantas son mucho más grandes. Estamos hablando de varios campos de fútbol, ¿no? Esta en concreto es la planta Gema Solar, que está cerca de Sevilla.
Para explicaros un poco mejor qué es la energía termosolar, que es quizás la más desconocida de estas, vamos a hacer un poco un recuerdo de cuando éramos niños, ¿no? Y utilizamos estas lupas para concentrar, focalizar la energía del sol en un papel y quemarlo. Ahí estamos focalizando el sol, estamos aumentando la temperatura y se genera, quemamos el papel, ¿no? Estábamos haciendo una concentración solar. Pues bien, es el mismo concepto en el que utilizamos óptica para concentrar radiación solar, pero a una escala mucho mayor. Ya os he dicho que son muchos campos de fútbol juntos, en los que tenemos estos espejos que se llaman helióstatos, que van siguiendo el movimiento del sol para concentrar siempre la radiación solar en lo alto de una torre, que aquí casi ni se ve porque está incandescente, ¿no? Quizás en esta figura podemos verlo un poco mejor, ¿no? La radiación solar, en lo alto de la torre se producen unas temperaturas muy altas, calentamos unos fluidos que son sales fundidas, que luego llevaremos a un intercambio de calor en el que se produce vapor de agua. Este vapor de agua lo turbinamos y con un generador generamos electricidad. Esto es similar a una central nuclear o una central de ciclo combinado o térmica, ¿no? Con la gran diferencia que aquí estamos utilizando un recurso renovable y no una energía fósil. Pero como generamos unas temperaturas muy altas aquí en lo alto de esta torre, también podemos utilizarla para llevar a cabo reacciones químicas que necesitan muy alta temperatura o mucha energía. Por ejemplo, la disociación de agua para producir hidrógeno y oxígeno o la disociación de CO2 para producir monóxido de carbono y oxígeno. Este CO2 es el que habíamos hablado antes, que es un contaminante que podemos utilizarlo para producir combustibles u otros productos químicos, ¿no? Pero estas dos reacciones, estas dos moléculas son muy estables y necesitan muy alta temperatura, mucha energía para romperlas, ¿no? Entonces, lo que vamos a utilizar es esta energía solar para aportar este calor, esta energía que necesitamos para romper estas moléculas, y también necesitaremos una serie de materiales, unos catalizadores, unas membranas que nos sirvan para separar el hidrógeno del oxígeno y el CO del oxígeno. El hidrógeno y el CO, cuando los juntamos, se llama gas de síntesis y es el precursor de combustibles líquidos como el queroseno que utilizamos para aviación. Estos materiales cerámicos que utilizamos como catalizadores, ¿no?, que fabricamos en nuestro laboratorio, en otros laboratorios, suelen tener esta forma. En concreto, están fabricados por impresión 3D, por un grupo de investigación con el que colaboramos que está en Barcelona, el IREC. Y colaboramos con ellos en un proyecto que tenemos en el ITQ que se llama SOMER, en el que utilizamos la energía del sol para calentar un reactor de membrana en el que separamos el agua y el CO2 del oxígeno para producir este gas de síntesis que luego en un proceso catalítico posterior servirá para producir combustibles líquidos como el queroseno o el metanol. En este caso son combustibles que llamamos verdes porque estamos utilizando un recurso renovable como la energía del sol para producirlos. El CO2 puede venir de una fábrica, por ejemplo, de cemento que queramos capturar para que no se emita a la atmósfera. Y esta tecnología que estamos desarrollando en el ITQ es una tecnología que ya lleva años siendo investigada, obviamente, por universidades como, por ejemplo, el ETH Zurich, que está localizado en Suiza. En este grupo ya han desarrollado una mini refinería que han colocado en el tejado de la Facultad de Ingeniería Mecánica, allí en Zurich, y que se parece a este tipo de antena parabólica medio estrella de la muerte de Star Wars, en el que han desarrollado por primera vez el concepto de transformar CO2, agua y energía solar en combustibles. Luego esto lo escalaron en el proyecto Sun2Liquid, en el que desarrollaron ya esta planta de una escala mucho mayor. Esto está localizado en Móstoles, al sur de Madrid, en el Instituto de Energía, que es, por cierto, donde yo realicé mi tesis doctoral. Y bueno, aquí ya desarrollaron este escalado que partía de una idea de laboratorio a una escala ya semi-industrial. Pues bueno, dos estudiantes de este grupo de investigación, del grupo de investigación PREC en el ETH de Zurich, decidieron que esta idea les gustaba para montar su propia empresa. Y crearon la empresa de base tecnológica llamada Syngenium, que está en Suiza, ¿no? Entonces, la idea aquí es utilizar CO2 y agua, energía solar, para producir combustibles, que luego utilizaremos para nuestros aviones. Obviamente, en la combustión de este combustible se genera otra vez CO2 y agua, pero esto es un ciclo cerrado, es decir, no estamos contribuyendo a la emisión de más CO2 a la atmósfera, sino que estamos mitigándola, ¿vale? Pues bueno, estos chicos consiguieron fundar su empresa y llegaron a un acuerdo con la compañía aérea Swiss de Suiza, que muchos de vosotros habréis volado con ella, para proporcionarles combustibles de aviación sostenible de aquí a un futuro. Y recientemente, esto es una noticia de enero, esta propia empresa, a partir de 2027, va a montar una planta en España, porque como os he comentado, obviamente España tiene mucho mejor recurso solar que Suiza o Alemania, para fabricar 50.000 litros
de gasolina solar al año. Ellos ya han demostrado este proceso con esta planta que se encuentra en Jülich, en el norte de Alemania, y que obviamente pues, en España tendrá mucha mayor producción porque el recurso solar es mucho mejor aquí. Y bueno, ya termino, me ha adaptado bien al tiempo. Quiero que os quedéis con una serie de mensajes que os lleváis hoy. Por supuesto, la situación climática es crítica y nosotros como ingenieros y científicos tenemos que proponer soluciones para intentar paliar este problema. La química es clave en este tipo de soluciones porque podemos transformar la molécula de CO2 en algo que nos pueda servir como unos combustibles. Nosotros en el laboratorio desarrollamos materiales para que esto suceda, para transformar este CO2 en combustibles que podemos utilizar para la aviación. Y también muy importante que os llevéis a casa que del laboratorio suelen salir ideas que tienen un impacto social, ambiental y económico. Y bueno, aquí termino. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta. ¿Solo para aviones? ¿Para coches no? También. Lo que pasa es que el proyecto está más enfocado en el queroseno. Y el queroseno es el combustible tradicional de aviación y por eso se han enfocado más en ese tipo de tecnología. Pero se podría... Se podría también, sí, sí. Al final tú tienes ese precursor que es el hidrógeno y monóxido de carbono con el que puedes fabricar metanol, que también se está probando ya en algunos motores para transporte terrestre o para transporte marítimo también. Bueno, hay muchas posibilidades, claro. Okay. ¿Preguntas por ahí? Solo he visto lo de los 50.000 litros, o sea, ¿qué dificultad o qué esfuerzo requiere generar esos 50.000? Pues aquí la clave, a ver si puedo ir para atrás. Vale. Este tipo de plantas, lo más costoso, digamos, son todos estos espejos que lo que hacen es concentrar la radiación solar, ¿no? Entonces, al final, si tú quieres escalar el proceso a mayor producción, vas a necesitar replicar esto varias veces, ¿vale? Luego lo que sería el proceso de producción de gasolina, que es un proceso catalítico llamado síntesis de Fischer-Tropsch, es algo ya muy desarrollado. De hecho, lo desarrollaron estos dos alemanes, Fischer y Tropsch, durante la época de entreguerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, para transformar el carbón de una mina, gasificándolo, produciendo CO y hidrógeno para tener gasolina para mover tanques y bueno. Entonces, la clave aquí, o lo más costoso, son todos estos espejos y esta torre. Gracias, Alfonso. Una pregunta. ¿Cuándo podremos volar con este combustible? ¿En qué año? Si yo me busco un viaje en Swissair, me sale este combustible, quizás estamos, es decir, la gente que tenemos cierta conciencia ambiental, a lo mejor estamos dispuestos a pagar más. ¿Este combustible también es más caro, más barato que el queroseno? Evidentemente que el queroseno que sale de una refinería, no. Sí. Yo creo que Gracias. intentará, o sea, al principio será una mezcla, ¿no? Dirán, volamos con un 5% de queroseno sostenible. No creo que dediquen un 100% de lo que producen a un avión determinado. Yo creo que será un poco más como pasa cuando las gasolinas que tenemos a lo mejor en algunos coches, que tienen X% de bioetanol, ¿no? Yo creo que va más enfocado a que vayan incrementando la cantidad de combustible sostenible que hay en un avión hasta que llegan al porcentaje 100%, ¿no? Pero todo esto tardará bastante en que suceda, porque al final esto es una planta piloto que han abierto el año pasado y para que esto se escale a los niveles de producción que necesita la aviación, pues tardaremos mucho tiempo. Gracias por la pregunta. Ok, ¿seguimos? Venga, gracias, Alfonso. Muchas gracias. Bé, doncs seguim en l'última de les presentacions d'avui i estàvem parlant, crec que duguem 6 o 7 anys fent ciència i canyes, Mila, Alexandra, Sole, i crec que no m'enganya si pot ser una de les millors edicions, la que estem gaudint avui. Així que als 4 que ja heu intervingut, mil gràcies, i a tots que esteu així, tots i totes, mil gràcies per vindre. I anem a acabar en un projecte diferent, en un projecte que continua en marxa, en un projecte que ens ve de la Facultat de Belles Arts, de la Universitat Politècnica de València. Tenim amb nosaltres a Pedro Vicente, a Esther Nebot i a Pilar Soriano. Ens van a parlar d'un meravellós projecte que ens toca la fibra, mogolló, recuperant les memòries arrasades per la Dana. I abans que comencen a parlar, anem a veure este vídeo.
En este vídeo hem vist fragments del treball que s'està fent des de la Facultat de Belles Arts. Acabava este vídeo en una foto que qui vos parla va fer directament quan inicia de netejar la casa del seu germà en Paiporta. Veiem també una foto, i vull que agrair des d'ací a Biel Aliño, fotògraf d'EFE, que ens ha deixat utilitzar aquesta foto quasi final del vídeo. I anem a conèixer un poquet com està a hores d'ara aquest projecte, com podem contribuir també, i ja li dono la paraula a Pedro, a Pilar i a Esther. Pilar, avant. Gracias. Después de ver este vídeo, supongo que entenderéis por qué nosotros no vamos a hacer una charla en clave de humor, porque no procede. Estamos tratando con memorias de muchas familias que lo han pasado muy mal y os vamos a contar un poquito qué es lo que hemos hecho desde el minuto cero. El 4 de noviembre ya teníamos montado en un aula de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica un laboratorio con 4 cubetas y 2 álbumes que nos habían traído para salvar del barro. En 2 días ya nos dimos cuenta de que no era viable el estar en ese espacio, porque los álbumes venían contaminados, había hongos, nos estábamos empezando a poner enfermos porque está en un espacio cerrado. Entonces ya la Facultad de Bellas Artes nos proporcionó un espacio que es habitualmente una sala de exposiciones, y de ahí ya nos trasladamos a esa sala. Poco a poco hemos ido ganando terreno, ya tenemos una sala de exposiciones, tenemos un aula anexa, y el proyecto ha ido avanzando. Empezamos como salvar las fotos, la idea era salvar las fotos, pero ha ido evolucionando y ahora ya no solo salvamos fotos, sino que intentamos recuperar memorias. ¿Cuál es la diferencia? Salvamos las fotos, pero también las digitalizamos porque queremos que en un futuro esas fotos puedan ser restituidas digitalmente y poder devolver a las familias sus fotografías físicas más sus fotografías escaneadas, y con ese retoque digital que se hará con una red de voluntarios que tenemos por todo el mundo que se han ofrecido para hacer este trabajo. Empezamos con alumnos de la Facultad de Bellas Artes, exalumnos, todos voluntarios. Llegamos a ser 150 voluntarios. Algunos tenemos aquí delante algunos de ellos que continúan a día de hoy. Llevamos, como digo, desde el 4 de noviembre y poco a poco hemos ido estableciendo un protocolo, la limpieza, secado, montaje. Devolvemos a las familias los álbumes que nos han traído. No los podemos conservar porque están muy contaminados, con mucho barro, con hongos. Entonces separamos las fotografías de esos álbumes y las montamos en unas cartulinas en el mismo orden para mantener esa cronología que venía, esa historia familiar de cada álbum. Y ahora ya estamos empezando a devolver. Ahora le pasaré la palabra a Esther y ella os contará la cantidad de fotografías que tenemos y todas las cifras que estamos barajando. Sí. Bueno, para que os hagáis una idea de las cifras que tenemos en el laboratorio, hasta el momento tenemos unas 300.000 fotografías.
La gran mayoría están congeladas, esperando a ser intervenidas. Simplemente las congelamos para evitar la proliferación de hongos. Tenemos unos 2.000 álbumes que tenemos que desmontar foto a foto para higienizar y poder tratar. Tenemos hasta el momento unas 72.000 fotografías intervenidas y digitalizadas. Para todo esto han colaborado pues, unos 150 voluntarios, de los cuales ahora mismo son unos 50 en plantilla, sufragados pues, por la Universidad Politécnica y por otras entidades. Hemos gastado para poder intervenir estas fotografías hasta el momento más de 3.500 litros de agua destilada. Hemos utilizado más de 7.500 secantes, papeles secantes, son material específico para la intervención de la fotografía. Hemos utilizado más de 220.000 cantoneras para poder montar los álbumes que tenemos hasta el momento montados. Y bueno, llevamos unas 12.000 horas de trabajo de voluntarios acumuladas. Y nada, todo ello pues para recuperar las memorias de todas las personas afectadas por la DANA. Y ahora Pedro hablará un poquito sobre lo que significa para nosotros lo que es recuperar las memorias. Sí, yo voy a hablar de... Bueno, este proyecto nació con un título, Salvem les fotos, que se convirtió en la primera fase del proyecto, pero pronto nos dimos cuenta, como decían Pilar y Esther, que estábamos haciendo mucho más que salvar fotos, ¿no? Estábamos recuperando memorias. Entonces, yo querría hablar sobre otro vídeo que hemos preparado, si lo quieres poner, que creemos que resume muy bien la filosofía, ¿no?, que hay detrás del proyecto. La importancia de este proyecto es el vínculo emocional que tenemos con las fotografías, de familia, propias, pero sobre todo ajenas. Estamos viendo a tu padre de pequeño, estamos viendo a tu hijo, estamos viendo a tu hermana, te estás viendo tú mismo o tú misma. Una característica común de todas las fotografías de familia es que nosotros, nosotras, somos siempre el centro de la imagen. Todo gira alrededor nuestro. Detrás estará la Torre Eiffel, estará Florencia, estará la Albufera, estará el salón de casa o estará el campo de fútbol. Pero en el centro, siempre, siempre, estás tú. Y esa conexión se produce por un valor que se produce en la fotografía y es el valor de reconocimiento. Yo me reconozco en estas fotos. Puede ser mi hermana, puede ser mi madre, puede ser mi novia, puede ser mi pareja. Y ese valor de reconocimiento hace que surja uno de los efectos por los que funciona la fotografía y es la empatía. Yo estoy dentro de la foto, aunque sea la primera vez que veo esa imagen. Y estas fotos nos muestran la historia de los sentimientos, nos muestran una historia universal. Nosotros somos así, como sociedad, ¿no?, como pueblo. Así es como celebramos los cumpleaños, así es como bautizamos a nuestros hijos, así es como nuestras hijas hacen la comunión, así es como nos casamos, así es como celebramos las despedidas de soltero. Cada una de estas fotos demuestra que alguien, al menos una vez, fue amado en el momento justo en el que se hizo la foto. Estas fotos de familia siempre se hacen desde el amor, siempre se hacen para celebrar la felicidad. Nadie, ninguna de las que estáis aquí, tenéis en vuestro álbum de familia cosas que querríais olvidar. Solo tenemos cosas que queremos recordar. Cada una de estas fotos es una carta de amor. Cada una de las fotos que tenéis en vuestro álbum de familia es una carta de amor que alguien alguna vez os escribió o que vosotras alguna vez escribisteis. Y ese amor, como la vida, también es efímero. Y este proyecto también demuestra que estas memorias también lo pueden ser. Y uno de los objetivos que tenemos en el proyecto es luchar contra esa efemeridad de la fotografía, de la memoria.
Cuando lo pierdes todo, y desgraciadamente muchísimas personas muy cerca de nosotros, probablemente algunas de vosotros, cuando lo pierdes todo, lo único que te queda, lo único que no te pueden quitar es la memoria. ¿Y sabéis dónde se guarda la memoria? En las fotos. En la cabeza no. La cabeza, la mente te traiciona. Las memorias, tus recuerdos, tu historia se guarda en las fotos. Ese es el contenedor que debemos proteger. Porque sin fotografías, sin historia, sin memoria no hay historia. Y sin historia estamos convencidas de que no hay futuro. Gracias. Gracias. Lamentablemente no tenemos para todo el mundo. Hemos reproducido, esto es una imagen de una de las 200, casi 300.000 fotos que tenemos en el laboratorio, una que ha perdido, que creemos que tiene especial importancia. ¿Puedes ponerme, te importa ponerme el vídeo, la carátula del vídeo? Que creemos que refleja muy bien todo esto que hemos dicho, ¿no? Es una fotografía que ha perdido su imagen, o una imagen que ha perdido su fotografía. Podríamos hablar aquí, ¿no?, ontológicamente de la estructura de la imagen, pero bueno, no es el caso. Es una fotografía que es inútil, no sirve para recordar nada porque no hay nada que recordar, no es reconocible. Y junta dos extremos polarizados con los que vivimos constantemente, diariamente, y es, por un lado, la catástrofe, la muerte, la destrucción, inevitable, inapelable, pero por otro lado, la belleza. Por otro lado, algo que se genera desde esa catástrofe y que tiene algo de atractivo. Entonces hemos hecho esta postal con un código QR detrás, donde, bueno, pues si lo pasáis con el móvil, os lleva a un pequeño dossier que hemos elaborado, donde tenéis cómo contactarnos, todo lo que hemos hecho, todo lo que queremos hacer. Y si alguien, aquí ¿no?, cada vez hacemos lo mismo, si alguien tiene algo que cree que nos puede ayudar a continuar con el proyecto, que requiere de muchos recursos y de mucho esfuerzo y de muchos materiales, pues estaremos encantadísimas de escuchar y de hablar. Entonces, nada, ahora van a repartir... están repartidas. Bueno, alguna queda ahí todavía. Mil gràcies, Pedro, Esther, Pilar, i gràcies també a Carla, que és filla d'Esther, que és el seu cumple, a més avui, i que ha repartit les targetes. I com us deia, n'hi ha dies que, i crec que tots, ens sentim uns privilegiats per treballar amb gent com vosaltres i per donar a conèixer un projecte com el vostre i com el que s'han presentat esta vesprada. Així que gràcies de nou a tots.